Bienvenidos a este programa especial, identificando el perfil del modelo a seguir. En el mundo se puede hablar de muchas personas que han marcado en la historia aspectos importantes en la vida de alguien. Hoy vamos a buscar ese ser de modelaje, de ejemplo en nuestras vidas. ¿Y quién es mejor que este grupo de personas muy especiales en este programa para contestar las preguntas y buscar las cualidades y características de ese modelo a seguir? Comenzamos a mi izquierda con la licenciada Socorro Cintrón, quien va a contestar esta pregunta. Pero antes, a su izquierda también se encuentra el pastor Moisés Román, y a la izquierda del pastor Moisés Román, el secretario general de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico, Heriberto Martínez. A mi extrema derecha se encuentra la pastora y licenciada Rebeca Santiago. En el medio, el pastor es obispo de la Iglesia Mission Board, Iglesia de Dios, Ildefonso Caraballo. Y a su extrema derecha, el abogado Arturo Pérez. También tenemos invitados especiales como parte del equipo, porque aquí nadie está en las gradas. Todos son importantes en este programa. Entre ellos, José Carita López, campeón mundial de boxeo, pastor David Díaz en Trujillo Alto, Marlín Fernández la pastora, el hermano Luis Orengo, Ángel García, Jesús del Valle, entre otros. Y usted, desde sus hogares y a través de la internet y en la radio. Damos de paso inmediato a la licenciada Socorro Cintrón para que nos conteste esa primera pregunta, identificando el perfil del modelo a seguir. Saludos. Buenas. Hola. Para comenzar a decir, puedo señalar que el modelo a seguir es el de aquella persona que tiene una sensibilidad para identificar las necesidades ajenas. Una persona que, desprendida de todo egoísmo, sabe buscar esa solución que le puede traer el bien y el bienestar a la persona que se encuentra en esa necesidad o al colectivo o comunidad que tiene precisamente esa necesidad. Es una persona generosamente desprendida, que conoce el sacrificio para satisfacer lo que los demás necesitan. Es una persona que no necesariamente tiene que ser alguien famoso, rico, ni reconocido. Podemos tenerlos al alcance de la mano en nuestro entorno inmediato. Son personas que uno los mira y dicen, pero qué bien lo que esa persona hace, cómo se da a los demás. Una persona que busca la paz, el consenso. Una persona que es ponderada, que es ecuánime, que le gusta que todas las personas sientan que pueden obrar conforme a lo que es el bien común. Esa persona sirve de modelo para que a su vez los demás se conviertan en modelos también. Una persona que se desprende, no tiene el egoísmo, busca que todo el mundo pueda ser participativo, pueda tener la oportunidad de progresar, pueda tener la oportunidad de encontrarse a sí mismo para a su vez crear otros modelos a seguir. Es alguien que no se limita a sí mismo, es alguien que busca realmente que todos queden satisfechos en sus necesidades, porque él está dispuesto a sacrificarse, a esforzarse por ese bienestar que quiere lograr. Eso es lo que yo entiendo, el modelo a seguir en nuestro entorno, que es el inmediato. Con su contestación, el pastor Moisés Román, pastor rector de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador. Hablar del modelo a seguir es el objetivo, es la meta que probablemente todo ser humano tiene, porque a fin de cuentas las rutas de la vida, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la interacción social, están marcados. Y por lo general, nosotros los seres humanos, cuando queremos dirigirnos hacia los senderos que ya se han establecido, procuramos encontrar algún modelo, alguien que en alguna medida nos pueda delinear, nos pueda presentar la ruta para alcanzar nuestras metas. Y en ese sentido, desde luego, es importante que estemos considerando
con profunda seriedad las características de ese modelo a seguir para poder alcanzar esa meta. Características como la integridad, características como la verdad, características como la justicia, características como la empatía, el poder descubrir en la vida de otros aquello que en el presente nos pueda beneficiar a nosotros y que en el futuro pueda beneficiar a aquellos a quienes les legamos las virtudes, le legamos lo honesto, le legamos lo puro, le legamos lo que es justicia y que también ellos puedan beneficiar a la sociedad. El pastor Heriberto Martínez Rivera tiene su posición ahora, que también es el secretario general de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico. Primero que nada, muchas gracias a David y a todos los que han logrado realizar este extraordinario esfuerzo. Se me hace y se me ocurre pensar que mucho tiene que ver con la esencia de lo que uno es. Y desde esa formación que se va desarrollando desde la niñez hasta su fase adulta, tienen que haber modelos que puedan otorgar, enseñar a los que van creciendo una serie de valores fundamentales para poder dirigir sus vidas. Y desde esa experiencia también que el ser humano descubra su vocación, para que Dios nos creó y cuál es nuestro propósito en la existencia. Si nosotros logramos descubrir ese mensaje esencial que Dios nos puso en nuestro DNA, en nuestra esencia espiritual, y podamos nosotros practicarlo y vivirlo, yo creo que comenzamos a hacer una muy buena aportación, porque lo que vamos a hacer lo hacemos desde esa más espléndida generosidad, totalmente desprendida, que pueda ofrecer lo mejor de sí mismo. Como dije anteriormente, y yo creo que lo ha recogido muy bien nuestro querido hermano, el pastor Moisés Román, tiene que tener una serie de características profundas en términos de esos valores, que desde las opciones del camino nosotros podamos decidir el camino correcto, desde esos personajes que nos dan en la historia esos contenidos fundamentales de rectitud, de verdad, de integridad, de solidaridad, de desprendimiento, donde aporten todo lo que Dios nos ha dado desde la dimensión de nuestra vocación al bienestar de los demás, porque en el camino ese bienestar también es nuestro, porque construimos con coherencia un proyecto social donde aquí todos somos importantes y tienen todos que aportar al mejoramiento en todas las áreas del quehacer social. Seguimos con el conversatorio de identificando el perfil del modelo a seguir. Ya habrán notado que estos panelistas, que no se conocen prácticamente, han identificado cualidades y características bien definidas. Vamos a continuar definiendo, afinando, si podemos conseguir ese modelo en la vida real. Pero antes vamos a diferenciar el modelo y el líder. El modelo puede ser líder, el líder puede ser modelo. Licenciada Socorro Cintrón. No necesariamente, porque no representan lo mismo. El líder no necesariamente es un modelo a seguir, porque puede tener su liderazgo, pero en aspectos personales no tener los principios de ética o de moral o de buen vivir que quisiéramos encontrar siempre en las personas. El líder puede divagar por otros senderos que posiblemente no sean dignos de ser imitados. Pero el ejemplo a seguir es una persona, obviamente, de justicia, de paz, que sabe inspirar a los demás a precisamente ser buenos y a querer imitar su bondad y los actos que realiza para llevar la felicidad y el bienestar a los demás. El líder no necesariamente busca eso. El líder puede estar equivocado al no saber dar la generosidad y la piedad y la misericordia que en unos momentos dados puede necesitarse. El modelo a seguir tiene sentimientos. El líder no necesariamente los tiene. El líder puede ser reconocido por un quehacer exitoso, pero el modelo a seguir puede ser una persona de nuestro entorno que nos conmueve el corazón y nos invita a ese va por el buen camino, y a ese es al que yo tengo que imitar.
Reacción del pastor Moisés Román. Desde que se descubrió que todo ser humano tiene la capacidad para ser líder, yo creo que no fue producto del libro El líder se hace, no nace, ¿no? Desde esa perspectiva, las Sagradas Escrituras presentó una respuesta interesantísima para de esta manera reconocer la capacidad que todos los seres humanos podemos tener como líderes, pero distinguir aquellos que pueden ser modelo a seguir dentro del liderazgo. Y en la Sagrada Escritura se postula y se plantea que en todo lo justo, en todo lo noble, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que tiene virtud, en esto es que realmente debemos pensar. Y cuando tratamos ese concepto bíblico a la luz de la diferencia entre un líder y un modelo, pues lo que es importante es entender que todos los seres humanos pueden ser extraordinarios líderes, pero debemos seguir aquellos que practican lo justo, lo noble, lo amable, lo que tiene virtud, lo que tiene valores éticos, lo que tiene valores morales, lo que tiene valores espirituales, porque a fin de cuentas eso es lo que puede hacer dentro de la función de liderazgo un mundo y una sociedad mejor. Pastor Heriberto Martínez Rivera con su reacción. Yo inmediatamente me tengo que afirmar, parto de la premisa de que yo soy criatura de Dios. Y como criatura de Dios, Dios me dio una serie de dones y talentos, desde la experiencia de la creatividad, del análisis, de la experiencia del análisis crítico y de tomar decisiones. Cuando uno mira lo que debe ser un líder vis a vis al modelo, un líder puede ser cualquier persona que pueda destacarse en un área específica del quehacer social, pero para ser modelo se requiere otros componentes que son fundamentales, porque no es destacarse, es qué es lo que con mi acción yo estoy modelando a esas generaciones o al medio ambiente donde me desarrollo para que pueda marcar realmente la experiencia de los seres humanos. Y yo creo que tenemos que destacar esos valores fundamentales que hablan de amor, caridad, que hablan de justicia, de solidaridad, que hablan de desprendimiento para poder juntos modelar y llevar más que nada con nuestro ejemplo un liderato realmente eficaz. Vamos a nuestra primera pausa y nos preparamos en el segundo segmento a la reacción de la pastora y abogada Rebeca Santiago, el pastor Ildefonso Caraballo y el licenciado Arturo Pérez. Pausamos y regresamos. Viaja a Israel con el apóstol Wanda Rolón. Del 17 al 29 de abril 2017 estaremos visitando Cesarea Marítima, el río Jordán Nazaret, el Mar Muerto y Madrid, España. Nos acompañará Isabel Valdés, Egleida Beliard, Magdiel Narváez el Galileo y la salmista profética Marisol. Para más información pueden llamar a Pronto Travel al 787-798-6455 o escribir a prontotravel@hotmail.com. Academia Cristiana Yará, llamados a enseñar. Tenemos currículo desde prekinder hasta cuarto año. Ofrecemos clases de artes, computadora, educación física, educación cristiana. Incluye desayunos y almuerzos, salones con aire acondicionado y cancha bajo techo. Ofrecemos servicios de cuidado extendido AM y PM y asignaciones supervisados. Para más información, 787-730-5088. Búscanos en Facebook, Academia Cristiana Yará, o escríbenos a infoyará@gmail.com. Academia Cristiana Yará. Y regresamos a este evento especial, este conversatorio, buscando, identificando el modelo a seguir. Y ahora para la reacción, la pastora y abogada Rebeca Santiago. Muy buenas tardes a todos los panelistas, a todos los presentes. En el sentido de cómo reaccionamos en esa búsqueda y los comentarios que han hecho los distinguidos panelistas, a mí me parece que se puede avistar dos áreas específicas, y es una de qué son características y cualidades.
Y eso serían aquellas que son personales, intrínsecas a las personas y que se manifiestan en una forma u otra en medio de su trabajo, en medio de su ocupación, en medio de todo, que es lo que ellos se están refiriendo. También yo creo que han perfilado un poco el hecho de que hay una cuestión de principios. Usted tiene una identidad, pero hay una cuestión vital que es la de principios. Usted no nace con unos principios. Usted nace con unas capacidades, con unos dones y talentos, con una identidad propia que viene en sí y se va a socializar, se va a educarse, se va a enseñar. Y a mí lo que me parece es que esa distinción que las están haciendo entre ellos mismos resalta entonces cuando la persona manifiesta sus características, su temperamento, su personalidad, y aquella otra persona que entonces empieza a desarrollar un servicio comunitario. Un servicio no para sí, y no es que no lo tenga para sí, es un servicio comunitario. Ya no es el bien particular que lo puede tener, pero es el bien común, que es una palabra hasta política, que Eugenio María de Hostros diría que es la moral social. Nosotros decimos que hay unos principios que están por encima y que son convergentes a toda la humanidad. Y esa distinción yo creo que ellos la están haciendo y me parece muy adecuado. Entonces más tarde discutir las percepciones que nosotros hacemos de los modelos y de los líderes. La reacción del pastor Ildefonso Caraballo. Muy interesante la aportación de cada miembro del panel, mirando el perfil de lo que es un modelo y analizando lo que implica ser un líder. Mientras los escuchaba, pensaba en esta dicotomía que se da en todo ser humano, en la tensión entre ser y hacer. Cuando pienso en el ser, viene a mi mente entonces el modelaje, lo que yo soy, las características personales, íntimas. Cuando miro el hacer, estoy pensando en el líder. Para mucha gente, ser líder es lo que hago. Tal vez me lo da un título, una profesión, una experiencia, un nombre. Eso es lo que yo hago. Y entonces estamos poniendo en tensión en este análisis lo que yo hago y lo que yo soy. Mucha gente está enfocada en el líder, en las posiciones, en lo que representan, en el nombre, en el apellido, en el diploma, en el título, pero el panel nos está invitando en esta hora para que miremos el ser. Cuando hablamos de modelaje, estamos hablando de lo que yo soy. Y yo soy independientemente de la posición, del título, del lugar donde yo estoy. Yo soy con las cualidades como criatura de Dios, como formado por Él, como hechura de sus manos. Analizo esa experiencia, soy formado con mi vivencia en el día a día, relaciones familiares, relaciones personales, relaciones con todos los seres que me rodean. Y en esa dinámica del ser y el hacer, estamos en esa tensión diaria. El modelaje nos invita a levantar, a exaltar, a examinar el perfil de lo que yo soy. Con su contestación y reacción, el licenciado Arturo Pérez Figaredo. Sí, he identificado en lo que indicaron los panelistas una característica principal de lo que debe ser un modelo, que es ser solidario. Ser solidario es que se identifique con los problemas, los sinsabores, necesidades del prójimo, más que sus propias circunstancias. Sacrifique su yo para un colectivo, para poder crear una comunidad y poder pues, lograr unos propósitos de toda la sociedad. Pero hay una palabra también, una característica que se trasluce o se intima de lo que ellos indican o que se han hablado, que es la palabra o la característica ser sabio, sabiduría. La sabiduría pues es un don que nos da Dios y no significa que tengamos estudios. San Pedro pues no tenía estudios, era un pobre pescador y fue líder de hombres. Jesucristo pues lo
lo estableció como jefe de su iglesia, de su pastorado. Y esa característica para mí es igual de importante, porque uno puede ser una persona con muchos talentos, con muchas cualidades, pero si no tiene la sabiduría para saber lo que es bueno, lo que es el camino correcto, pues de nada vale. Porque hay personas muy sabias, muy inteligentes, que pues se han distinguido por hacer lo malo, usan sus talentos, sus dones hacia lo malo. Y realmente pues en este caso pues debe ser una persona solidaria, pero a la misma vez sabia, y que Dios pues obviamente le ha dado ese talento, ese don de la sabiduría. En esta pregunta vamos a hablar del modelaje. ¿Qué persona, si alguna, ha sido modelaje para estos compañeros panelistas y recursos que tenemos en este programa, identificando el perfil del modelo a seguir? Y si hay alguien de su vida privada, del diario vivir, que también lo ha sido. Pastor Moisés Román. Viene a mi memoria una experiencia que viví cuando yo tenía tal vez algunos 6 años de edad. Me encontré un billete de $20 en la calle. Andaba con mi papá y allí estaba aquel billete de $20 en una parada de la guagua de la ama. Y yo me sobrecogí de emoción. Yo no sabía que era de $20, yo sabía que era un billete. Y me sobrecogió de emoción porque obviamente pues entendía que por haberlo encontrado era mío. Y de inmediato mi padre me dijo que por haberlo encontrado no era mío. Me dijo que había que esperar 1 hora mínimo en aquel lugar para ver si el que lo había perdido regresaba a buscarlo. Y aquello introdujo a mi psiqui, a mi emoción, un sentido de justicia y un sentido de responsabilidad que desde aquel momento yo empecé a mirar a mi padre como un modelo digno de seguir. Obviamente era un ser humano y pudo haber cometido errores y pudo haber cometido faltas, pero en aquel momento su estamina moral y ética me hacía saber a mí un mensaje extraordinario, y es que siempre el modelo a seguir es aquel que establece las pautas de lo noble, de lo justo, de lo íntegro, de lo puro. Es aquel que establece los principios de la empatía, de la solidaridad, del apoyo, y desde luego, desde la perspectiva humana, pues ese es mi modelo. Desde la perspectiva de la fe, obviamente podemos encontrar en la Sagrada Escritura seres humanos por igual que también cometieron sus desatinos, pero fueron hombres y mujeres que marcaron pautas extraordinarias que son dignas de emular y son dignas de imitar. Voy a dejar al pastor Ildefonso Caraballo para que reaccione a su modelo en la vida y en la historia. Yo creo que todos, de alguna manera, cuando se nos hace esta pregunta, repasamos nuestras memorias, vamos a las vivencias que hemos tenido, y desde esa perspectiva la familia se convierte en esta fuente de modelaje. Yo también quiero afirmar y quiero recordar el legado que he recibido de mis padres. Ya están con el Señor, pero particularmente quisiera destacar el sentido de trabajo, el sentido de esforzarse diariamente, de traer el pan diario a la casa. Mi memoria es que en casa estaba el colmado del barrio, allá en Mayagüez, y tuve la oportunidad de crecer despachando azúcar, arroz, cuando se vendía 1/4 de arroz, 1/4 de azúcar, media libra de bacalao, el pote de habichuela, el pote de salchicha, el pote de salsa, y esa dinámica de trabajo, de levantarme temprano, de recibir la leche cuando la compañía, el lechero, llegaba allí al colmado para dejar la leche, contarla, hacer el inventario, acomodarla en el freezer, en la nevera, y luego ir despachando. Yo apenas les estoy hablando de 10 a 12 años. Yo no sabía nada de contabilidad, no sabía nada de gerencia, conceptos como inventario, como presupuesto, no estaban en mi conocimiento,
Pero ahora que he crecido y uno ha alcanzado, ¿verdad?, más conocimiento, me doy cuenta de que todo eso me estaba formando como ser humano y sobre todas las cosas me estaba enseñando el valor del trabajo, unido con muchos otros que se han mencionado, particularmente la integridad, ese contar el dinero, ese saber que aquí hay $1 con 50 centavos y debe haber $1 con 50 centavos. Si falta un centavo, hay que buscarlo. Si hay uno de más, pues también crea una situación, crea un problema. Así que afirmo ese modelaje del trabajo, del esfuerzo diario, del compromiso con la familia, de buscar el pan diario, aún desde la perspectiva de la humildad, un hogar humilde, una familia humilde, pero que desde bien temprano me enseñaron el valor y me modelaron el valor del trabajo. Queda un minuto en este segmento, si me puedes reaccionar con su modelo, la licenciada Socorro Cintrón. Sí, recuerdo claramente un incidente con mi padre donde estaba mi hermana de 6 años en primer grado, le llevó 2 jugos y 2 galletitas para su merienda, 2 paquetes de galletitas para su merienda. Mi hermana se tomó el primero de los jugos y el primer paquetito de galletas. El resto le dijo, llévatelo y me lo guardas. Pero cuando papi iba a partir, mi hermana lo llamó y le dijo, papi regresa. Cuando papi regresó, le dijo, dame acá el jugo y las galletitas, porque aquí está esta nena que no tiene que merendar. Una compañerita de ella de primer grado. Lo que me enseñó mi papá en términos de sentimiento es que cuando regresa a casa, relata el hecho y dice, esa niña tiene buenos sentimientos, es generosa. Yo guardé ese hecho en mi memoria porque dije, cuando yo sea grande, yo quiero saber qué es lo que esto ha representado. Y hoy en día puedo decir que eso representó los sentimientos de mi padre para elogiar conductas de bien. Eso es lo que yo tengo que aportar en cuanto a esto. Vamos a la pausa y regresamos con las preguntas del público que son parte integral de este cuerpo de ganadores. Pausamos y regresamos. Viaja a Israel con la apóstol Wanda Rolón. Del 17 al 29 de abril 2017 estaremos visitando Cesarea Marítima, el río Jordán Nazaret, el Mar Muerto y Madrid, España. Nos acompañará Isabel Valdés, Egleida Beliard, Magdiel Narváez el Galileo y la salmista profética Marisol. Para más información pueden llamar a Pronto Travel al 787-798-6455 o escribir a prontotravel@hotmail.com. Puerto Rico 2016, Reino, Dominio y Autoridad. Ya puedes conseguir tu copia en DVD o CD llamando al 787-730-5880. Aquí podrás disfrutar de plenarias y alabanzas. 787-730-5880. Puerto Rico 2016, Reino, Dominio y Autoridad. Y regresamos al programa especial, un conversatorio buscando, identificando el modelo a seguir. Ahora damos paso a las preguntas del público y ahora le toca el turno a la pastora Mari Fernández de la Iglesia Restauración Casa de Amor en Trujillo Alto. Mi pregunta va dirigida hacia el pastor Ildefonso Caraballo y es la siguiente. Para yo ser un modelo a seguir, ¿tengo que tener estudios universitarios o ser religiosa o ser una abogada o cualquier otra cosa que me pueda identificar como un modelo a seguir? Mari, para ser un modelo a seguir, tienes que estar clara de quién tú eres, tus características, tus cualidades, tu conjunto como ser humano. Me parece que es tiempo de que nosotros revisemos nuestros conceptos de modelaje y de liderato y dejemos de pensar que ellos dependen de los estudios, de los títulos, de esta religiosidad que marca el mundo en el que estamos viviendo y que
trascendamos. Es tiempo de examinarnos a nosotros mismos, mirar nuestro ser interior, mirar a nuestro alrededor y ver cómo voy a aportar para el mejoramiento de la calidad de ser humano. Yo creo que es necesaria la sabiduría en el ser humano, en el interior, independiente de títulos, independientemente de posiciones, independientemente del tipo de religión que la persona tenga. Presentamos al campeón mundial, José Carita López, que también tiene una pregunta para uno de nuestros panelistas. Adelante, José Carita López. Sí, buenas tardes. Dios los continúe bendiciendo a todos ustedes. Para mí es un placer estar en tantas personas del Evangelio. De toda la gloria de Jesucristo, ¿verdad? Por la oportunidad, y a mi hermano David por la oportunidad. El modelo a seguir, muchas personas pues, pueden creer y ver en cuanto a los políticos, en cuanto a los deportistas, ¿verdad? Pero ya que tenemos aquí el presidente de la Sociedad Bíblica, ¿verdad? Nuestro hermano Heriberto Martínez. Ajá, el señor Martínez. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura del modelo a seguir? Excelente pregunta, querido hermano Carita López. Y dentro del contexto bíblico nosotros tenemos que aterrizar inmediatamente en el modelo de Jesús, que con su vida y su acción en medio de una realidad particular que vivió el pueblo judío en aquella época, él pudo establecer claramente la pauta a seguir como modelo y ejemplo para futuras generaciones. Él dio todo lo que tenía, desprendida generosamente, y asumió la experiencia del sacrificio como la expresión más elevada de amor. Él se entregó a sí mismo para que nosotros los seres humanos cobrásemos conciencia que el único camino para poder realizar una sociedad coherente, construir una sociedad coherente, digna, es a través del amor, la expresión más noble, más sencilla, más desprendida. Y hoy día los modelos que se establecen básicamente son el hombre fuerte, la mujer fuerte, el más que vocifera, pero eso no es la realidad. La persona que más pueda dar de sí mismo, de generosidad, desprendidamente a la sociedad, yo creo que son modelos más a imitar que cualquier otro. Esos modelos de éxito que la sociedad establece, para mí creo que hay que evaluarlos profundamente y a la luz de lo que el texto sagrado nos ofrece con la figura de Jesús, tenemos que centralizar en esa figura. Jesús como modelo que realmente transforma vida y nos da esperanza y ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en casi todas las experiencias de la vida. Al necesitado lo atendió con respeto y dignidad. Bueno, a la mujer de igual manera. Así que Jesús en el modelo, dentro del contexto bíblico, es el modelo a seguir. Con la pregunta, el banquero Luis Orengo. Adelante, señor Orengo. Dios les bendiga a los queridos hermanos del panel. Y ante unos comicios electorales tan próximos, es menester en que nosotros hagamos una pregunta de la siguiente manera. Hermana Rebeca Santiago, licenciada y pastora, en cuanto a los políticos que son líderes de su partido, según su mejor opinión, ¿qué ingredientes son necesarios para que se tornen en modelos a seguir? Esa pregunta es bien difícil y bastante controversial para muchas personas. Para mí yo tengo unas posturas bien claras. Aquellas personas que son políticos de carrera, políticos de partidos, son personas que están conduciendo y llevando a cabo una propaganda, unas percepciones, unas interpretaciones de lo que es gobernar. La gobernanza que ellos entienden que debe hacerse. Desde mi postura como iglesia es totalmente diferente. La iglesia con una visión transformadora, con un plan estratégico, con una misión completa, son las personas que deben estar trabajando en la dirección del bien común. Igualmente, la iglesia no es una institución. La iglesia son líderes comunitarios, líderes de servicio, y en eso yo creo más que en los políticos de carrera, y no es porque yo esté en contra del Estado y que de la participación política eclesiástica, ni que esté en contra de la participación electoral, porque creo que cada uno debe ejercer su derecho al voto.
Pero nos hemos encontrado con tantos, a través de tantos años, con tanta corrupción, con tanta problema de falta de gobernanza, con tanta falta de administración, que si yo creo que nosotros pongamos como sociedad nuestra esperanza en que el modelo de visión transformadora solamente va a depender de 200 personas quizás que componen la élite política de este país y de otros países, entonces tendríamos que estar mal parados porque tendríamos que descartar a todas aquellas personas que día a día, mujeres y hombres cuidadores de los demás, que no salen en un periódico, que no se ven, servicios comunitarios extraordinarios. Cuando una persona le lleva un plato de comida a un vecino o a una vecina. O sea, yo creo que en realidad, como sociedad, estamos descansando demasiado en la política y no en el modelaje que debemos seguir, que es una expresión de amor y solidaridad y justicia. Y ahora tenemos al pastor David Díaz de la Iglesia de Restauración Casa de Amor en Trujillo Alto con su pregunta. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. David Colón, gracias. Quiero hacer una pregunta al pastor Moisés Román. ¿Cuál modelo óptimo podemos seguir nosotros? Gracias, pastor. Obviamente las Sagradas Escrituras, en su gesta íntegra, demarca la persona de Jesús como el modelo a seguir. Lo primero que dice es que fue tentado en todo. Y a renglón seguido responde diciendo, pero sin pecado. Con esto reafirma el concepto teológico de la kenosis. Es decir, en Jesús está plenamente evidenciada la persona del Dios Padre. En Él está plenamente identificado el concepto de la justicia, el concepto de la equidad, el concepto de la verdad, el concepto del amor. Es decir, en Él se revela plenamente toda esa dimensión que nosotros atribuimos, tanto religiosa como filosóficamente, la atribuimos al Padre. Las Sagradas Escrituras dicen que en Él está toda la esencia de esa extraordinaria virtud. Alguien dijo en una ocasión que probablemente no exista un líder que pueda presentarse sin que su techo sea de cristal. No puede presentarse un líder que no tenga fallas, que no tenga errores como resultado de su humanidad. En el caso de Jesucristo, Jesucristo se presenta como un líder de excelencia, un líder al que todos los seres humanos, indistintamente su filosofía de vida, indistintamente sus conceptualizaciones políticas, sociales, económicas, pueden seguir, porque en Él está el testimonio de la perfección, perfección que los seres humanos podemos caminar hacia ella y como resultado de caminar hacia ella podemos dejar mejores legados a la sociedad del presente. Gracias. Jesús es ese líder. En nuestro último segmento vamos a retomar ese modelo perfecto. ¿Y a quién comisiona Jesús? Si a alguien. Pausamos y regresamos. Viaja a Israel con la apóstol Wanda Rolón. Del 17 al 29 de abril 2017 estaremos visitando Cesarea Marítima, el río Jordán Nazaret, el Mar Muerto y Madrid, España. Nos acompañará Isabel Valdés, Egleida Beliard, Magdiel Narváez el Galileo y la salmista profética Marisol. Para más información pueden llamar a Pronto Travel al 787-798-6455 o escribir a prontotravel@hotmail.com. La iglesia trabajando por tu comunidad.
El Ministerio Caleb de la Iglesia La Senda Antigua se da la tarea de visitar hogares de personas de edad avanzada, llevándoles alabanzas, palabra de vida. Además de orar por ellos y por su salud, les llevan la Santa Cena del Señor. La Iglesia haciendo la diferencia. Esta silla aquí representa el modelo a seguir. Han coincidido los panelistas, los amigos y amigas, que el modelo perfecto lo es Jesucristo. La pregunta obvia es, ¿alguien se puede sentar en esta silla? Le damos el paso al abogado Arturo Pérez Figaredo para que reaccione si alguien se puede sentar en la silla que Jesús nos comisiona. Es la aspiración de todos podernos sentar en esa silla. Todos tenemos la posibilidad, si seguimos la enseñanza de Jesús. Tenemos la ventaja que tenemos el libro sagrado, tenemos los pastores, los hombres de Dios que nos pueden orientar, nos pueden indicar el camino correcto. Y es una batalla dura durante toda la vida, porque uno puede empezar bien y terminar mal, o al revés. O sea que todos los días pues es una labor de seguir esas enseñanzas, seguir ese camino bueno que Él nos indicó de solidaridad, de justicia, de la verdad. Y es realmente pues una labor diaria hasta que muramos. Pero lo podemos lograr. Dios dijo que todos podemos aspirar a esa vida eterna, a lograr esa perfección, pero lo importante es trabajar para eso todos los días. Esa es mi contestación. Licenciada Socorro Cintrón, ¿cómo podemos sentarnos en la silla de Jesús? Para mí yo puedo definir que es toda aquella persona que acepta que Dios existe y sigue sus enseñanzas, porque es una persona que es el hombre justo. El hombre justo que al aceptar que Dios existe, le está haciendo una justicia consumada. Y al seguir sus enseñanzas, le está honrando. Y está trayendo al mundo terrenal, que es temporal y tiene caducidad, todo aquello que le puede ayudar al hombre a vivir bien en su trayectoria para alcanzar el reino, para alcanzar la vida eterna. Nosotros tenemos el ejemplo en la Biblia de Marta y María. Marta es la hacendosa, la laboriosa, pero María es aquella que tiene lo que nadie jamás le podrá quitar. Y eso es precisamente esa contemplación del Señor. Ese vivir de su palabra, nutrirse de su palabra, para ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Tenemos que caminar para encontrar los bienes espirituales y celestiales que nos llevarán a la eternidad, porque todo lo que tenemos en el plano terrenal tiene caducidad, es temporal. Los hombres que nos conviven con nosotros en estos días tienen que tener el amor y el bien de Dios. Tienen que ser justos, tienen que tener la justicia, porque la paz es hija de la justicia. No puede haber nadie bueno para ocupar esta silla si no es justo, si no ejerce la justicia, si no vive la paz y si no es un hombre de buena voluntad. Y en la buena voluntad reside lo mejor de cada ser humano, cuando sobre todo esa buena voluntad la dirige a hacer de este mundo terrenal uno mejor. Esa es la persona que con sus virtudes y aún con sus limitaciones puede vivir, pero aceptando que la perfección y la verdad está en el Señor Todopoderoso, en el Dios eterno. Quien vive de esa manera y honra, amando al prójimo como a sí mismo, por amor a Dios,
entonces esa es la persona que tiene el modelo a seguir. Quien ama al prójimo como a sí mismo, pero por amor a Dios. Aceptar que Dios existe y seguir sus enseñanzas. Justicia consumada. Pastor Caraballo, ¿alguien se puede sentar en esta silla? Desafío, la pregunta que nos planteas en este momento. Todo ser humano podría decir, no, es imposible, yo no puedo llegar a ese nivel, no puedo llegar a esa estatura. Pero precisamente cuando miramos a Jesús como el modelo a seguir, pienso en la encarnación. Él se hizo como uno de nosotros. Él tomó forma humana. Es un misterio y es un milagro. Pero cuando analizamos al Jesús que caminó sobre la faz de la tierra, al que lloró, al que tuvo hambre, al que tuvo sentimientos, al que expresó la verdad, al que manifestó el poder sobrenatural para detener la tormenta, para levantar a Lázaro de la muerte, para sanar al leproso. Y entonces hoy nos cuestionamos si podemos ocupar esa silla, si podemos imitar ese modelo. Es interesante que el llamado de Jesús a través de la Escritura es a que encarnemos su modelo. Así que la encarnación se convierte en esa experiencia en que cada ser humano puede asumir las posturas de Jesús, puede asumir el modelo de Jesús. Es la invitación y es el reto, es el desafío a examinar sus principios, a examinar su conducta, a examinar sus enseñanzas. Y no solamente examinarlas desde el punto de vista de memorizarlas, de tenerlas en la capacidad intelectual, sino a trascender al día a día, a vivir como Jesús, a hablar como Jesús, a examinar los aspectos diarios de la vida como Jesús lo haría. Hace un tiempo atrás se hizo común esta pregunta: ¿cómo actuaría Jesús en tal circunstancia? ¿Cómo Jesús reaccionaría? Yo creo que es una pregunta que debemos hacernos diariamente, evaluarnos diariamente, para poder ocupar esta silla. ¿Cómo haría Jesús? ¿Cómo Jesús resolvería esta situación? ¿Cómo Jesús resolvería este problema? ¿Cómo Él actuaría frente a esta situación? Así que yo quiero plantearles e invitarles para que miremos la encarnación como el modelo de Jesús y la invitación de Él a su vez para que le imitemos como líderes y modelos en esta hora. Pastor Heriberto Martínez. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Quién se puede sentar? Yo me circunscribo a las palabras de Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y ustedes conocieron a Pablo, una figura muy controversial, por cierto, en su carácter, pero con una profunda sensibilidad y capacidad desde una experiencia espiritual para poder pedir a Dios siempre dirección, para poder entonces ejecutar la buena obra que Dios lo comisionó. Yo creo que se trata de eso, desde nuestra perspectiva humana, en nuestra fragilidad, en nuestro tiempo pasajero. Nosotros debemos aspirar a lo eterno, debemos aspirar a buscar los elementos esenciales para hacer de nuestra vida una coherente, sensata, que realmente pueda haber sincronización en lo que decimos y en lo que hacemos. Pero tenemos que tener esos valores que vayan dictando nuestro proceder y nuestro caminar. Esos valores fundamentados desde mi fe y mi perspectiva en esos valores que Dios nos regala a través de la figura de Jesús en la Escritura Sagrada. Miremos el modelo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en sus distintos escenarios de vida, en sus distintos momentos? Siempre fue la misma respuesta. Todo dentro de un contexto de expresión de solidaridad, de amor, de restitución, de que el ser humano volviese a entender cuál es su propósito real. Hemos sido creados para bien. Dios nos creó a su imagen y semejanza, como dije al principio, y desde esa dimensión Dios nos dio capacidades y dotes extraordinarios, hasta capacidad creativa. Desde esa experiencia yo puedo decir que el que se siente en esa silla tiene que asumir un compromiso con la vida en los más altos y elevados principios de amor, solidaridad, compromiso, desprendimiento. Yo no pienso en mí, no soy egoísta. Tenemos que pensar en el bien de los demás y en el caminar de la vida, ese bien que hagamos por los demás, Dios nos va a bendecir y podemos juntos, uniendo nuestros esfuerzos, reconociendo que hay otro que puede pensar diferente a mí, tenemos que buscar puntos de consenso
armoniosos desde esos valores para poder construir algo que realmente nos permita a nosotros tener el derecho a sentarnos en la silla. Y esa silla no es cualquier silla, es la silla que va a representar lo más sagrado y lo más elevado, lo más hermoso, que para mí es el amor de Dios encarnado en la figura de Jesucristo. Así que es un desafío a nosotros los seres humanos mortales, asumir esa responsabilidad para poder lograr vivir lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Licenciada y pastora Rebeca Santiago. Ay. Hay varios elementos que yo creo sumamente importantes en por qué nos tenemos que sentar antes de sentarnos. Y es las consideraciones del propio Jesús. Jesús, desde su humanidad y divinidad, ejerció un modelaje entre sus congéneres, entre su comunidad. No estaba aislado, estaba justamente donde estaba la necesidad. Confrontó a los fariseos, confrontó a escribas, confrontó a sus propios discípulos, pero fue una confrontación educativa, fue una confrontación de conciencia. Y para poder ocupar esa posición de conciencia como parte de los seres humanos, necesitamos el modelaje de Jesús. Porque Jesús, cuando había una necesidad, respondía a la necesidad. Cambió paradigmas. O sea, nosotros no podemos ubicarnos en posiciones sencillamente de concienciarnos, sino una conciencia activa. Esa conciencia activa es la que nos permite aceptar el modelaje de Jesús. ¿Por qué? Porque Lucas lo que dijo fue, hablando acerca de Jesús, que fue el reino de Dios entre vosotros está. Si está entre nosotros, si está presente su figura, ya sea porque estuvo históricamente o porque nosotros le estamos representando, cada actividad nuestra no puede ser pasiva. Pues nosotros no podemos estar mirando, por ejemplo, los abusos sexuales, el tráfico humano, y quedarnos como si nada estuviera pasando. Pues eso lo hizo Jesús. Esa confrontación con el mal, contra el mal. Y yo creo que para poder ejercer la eclesía transformadora, esa actividad del reino de Dios, bendito, nos comisionó a todas y a todas. Lamentablemente somos imperfectos, pero a Dios le dio la gana de escoger a los imperfectos. Gracias, Rebeca Santiago. Pastor Moisés Román. Me parece que desde el punto de vista de Dios, a la luz de la Sagrada Escritura, el propósito y la intención de Dios es que todo ser humano pueda sentarse en esa silla. Esa silla está comisionada para todos. Y lo que es extraordinario es que el gran desafío que tenemos como seres humanos dentro del marco de nuestras imperfecciones es entonces mirar a la persona de Jesús y aprender de la persona de Jesús aquellas cosas que son necesarias para la vida, aquellas cosas que son necesarias para el desarrollo de nuestra interacción humana y de nuestras capacidades y de nuestra forma y manera de poder interactuar con los demás. Sentarse en esa silla demarca llana y sencillamente el gran privilegio de poder representar a Jesucristo. ¿En qué lo puedo representar? Pues lo puedo representar cuando miro el modelaje de Él y descubro que Él me capacita mediante su Espíritu para ser honesto, para ser justo, para ser verdadero, para ser íntegro, para ser empático con los seres humanos, para ser solidario en medio del dolor y de la experiencia que los seres humanos padecen. Lo que es maravilloso es que tú y yo podamos decir, acepto la invitación de sentarme a tu silla para de esta forma demostrar y afirmar tu señorío, tu poder, tu autoridad y tu buena intención de salvar a toda la humanidad. Hay esperanza. Hay esperanza. Usted y yo, todos podemos sentarnos en la silla porque Jesús no nos descartó. Niño, joven, adulto, viejo, todos
políticos, religiosos, deportistas, todos podemos sentarnos si seguimos los pasos del modelo perfecto Jesucristo. Gracias a todos ustedes por su valiosa aportación y hay esperanza. En los años venideros sale el sol mañana, abrimos los ojos y miramos el cielo y damos gracias. Agradecemos a la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador, agradecemos la Iglesia de la Senda Antigua, el canal CTNI Internacional, también a Radio Redentor, al Colegio Bautista de Levittown, también agradecemos a Inspira 88.1, también a Radio Vida, al Festival de Esperanza Franklin Graham y a todos los amigos que nos dieron la oportunidad de llegar a sus hogares a través de las ondas radiales, televisivas y por internet. Hasta la próxima, eres más que vencedor.